Nos esposaron y nos tomaron fotos como si fuéramos delincuentes. Las duras declaraciones de la periodista liberada en Caracas. Hoy en el podcast hablamos con Mauren Barriga, la periodista colombiana que fue detenida ilegalmente por el SEBIN en Venezuela, quien nos relata de manera muy detallada cómo fue su drama. Yo soy Cristina Castro, directora digital de Publicaciones Semana, y hoy, junto con José Guarnizo, editor general de Semana.com, y Santiago Ramírez, les hablaremos del tema que ha causado conmoción hoy en Colombia. Se trata de la detención de Mauren Barriga, quien nos narró en detalle esas horribles horas que pasó en el Helicoide, la sede del Servicio de Inteligencia del gobierno de Maduro. Ella y el fotógrafo Leonardo Muñoz ya fueron liberados. José, cuéntenos cómo transcurrieron esas horas de desaparición de Mauren cuando no se sabía nada de cuál podría ser su paradero. Pues así es, Cristina. Inicialmente llegó una información que relacionada en torno a que el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, había allanado ilegalmente las instalaciones de la agencia EFE en Caracas. Lo que supimos el día de ayer, más o menos a eso de las 3 de la tarde, era que había desaparecido un fotógrafo colombiano llamado Leonardo Muñoz. Hasta ese momento no se tenía mucha información, solamente se decía que había sido capturado o detenido ilegalmente junto con un motorista. Sin embargo, mientras iban transcurriendo las horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela pues estuvo informando minuto a minuto qué había pasado pues con estos periodistas, y nos fuimos enterando conforme transcurrían las horas que no solamente era Leonardo Muñoz la persona que no aparecía en ningún lado, sino que también estaban los venezolanos Rolando Rodríguez, José Salas, que era el motorista, y los periodistas franceses Baptiste de Monstier, Pierre Caliet, el español Gonzalo Domínguez, y los colombianos Leonardo Muñoz y Mauren Barriga. Santiago, usted pudo hablar con Mauren horas después de que fuesen deportados a Colombia y de que fueran pues liberados después de toda esta odisea. ¿Qué fue lo que le contó? Bueno, José Mauren estaba muy nerviosa, la acababan de liberar, llevaba pocas horas en libertad. Lo que nos contó fue que la angustia comenzó cuando Leonardo no contestaba su celular a eso, pasadas las horas del mediodía. Ellos llegaron el 24 de enero a Caracas. De hecho, cuando llegaron a la ciudad, le reportaron al SEBIN que son periodistas, que eran periodistas y que se iban a reunir en la agencia, pues en la oficina de la agencia EFE. No hubo problema en migración, no hubo problema en la aduana y los dejaron pasar. Pero pues como ella empezó a contarnos que, digamos, sobre el mediodía, cuando se supo la noticia, Leonardo no contestaba, angustiados, Mauren y Gonzalo, el periodista español, decidieron irse al hotel, y cuando llegaron al hotel se encontraron con 5 oficiales, 5 uniformados del SEBIN en la habitación de ellos en el hotel. Ya habían esculcado pues como sus pertenencias y tenían como sus pasaportes. Ahí estaban los del SEBIN, unos 5 efectivos del SEBIN, que es un organismo acá de inteligencia del gobierno, y nos estaban esperando. De hecho nos dijeron: llevamos 3 horas esperándolos aquí, necesitamos llevárnoslos porque queremos hacerles unas preguntas. Pues fueron más de 17 horas de incertidumbre, José y Santiago, de un desconocimiento total de dónde podrían estar estos periodistas detenidos, y uno de los datos que causaba más temor era que podrían estar en el Helicoide. Recordemos que este es un sitio que ha sido un poco etiquetado como tenebroso del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de un centro comercial muy lujoso que fue construido hace décadas y que fue destacado en su momento por el poeta Pablo Neruda, el pintor Salvador Dalí, pero que hoy en ese sitio pues se cree que están hacinados y detenidos pues todos los opositores del gobierno de Maduro, quienes, se asegura también, pues allí son torturados y son detenidos ilegalmente para contrarrestar la presión que existe sobre este régimen. Había tanta miedo de que allí estuviera pues el fotógrafo colombiano y la periodista Mauren Barriga, que hubo una presión muy grande
frente al gobierno colombiano para que se pronunciara y hablara a favor de estos dos colegas nuestros, y incluso el canciller Carlos Holmes Trujillo pues envió una nota de protesta muy enérgica. Santiago, cuéntenos qué ha venido más allá en la liberación de Mauren y cómo pues se produjeron estos hechos que finalmente terminaron en un final aparentemente feliz. Bueno, una vez están los uniformados en el hotel, en la habitación del hotel de los periodistas, lo que hizo Mauren fue llamar a su jefe de la agencia. Llegaron muy rápido con abogados, intentaron conversar con los uniformados, pero igual decidieron trasladarlos hasta el helicoide. Los abogados y la jefe de Mauren y de Leonardo, el fotógrafo, lo siguieron detrás en un carro, pero no pudieron entrar obviamente al helicoide, y ahí es cuando pierden la comunicación. Escuchemos lo que dijo Mauren. Pues ya te imaginarás, fue todo un momento así bastante escalofriante porque estaban armados, con chalecos, en ese momento estaban un poco hostiles, como muy secos, nos estaban exigiendo los teléfonos. Mi compañero Gonzalo alcanzó a enviarle un mensaje a nuestra delegada acá en Caracas. Gracias a Dios, te lo digo, porque él le envió ese mensaje y ella a los minutos se presentó en el hotel y pudo pues estar en ese momento con los abogados de la oficina. Pues Cristina, Santiago y oyentes, les cuento que Marco Ruiz, que es el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, dijo minutos después de que se diera la liberación de los colombianos, de los franceses y del periodista español, que en lo que va de este mes se han dado en Venezuela unas 40 agresiones a la prensa y 19 de ellas son detenciones, en su mayoría en contra de corresponsales internacionales. Dice Marco Ruiz que las deportaciones no son la solución, y sobre todo una cosa que nos hemos venido preguntando entre nosotros los periodistas y es: ¿qué se necesita entonces para poder ejercer el derecho a la información? Lo que dice el señor Marco Ruiz es que el derecho a buscar información es un derecho humano universal y nadie puede creer que para ejercer un derecho de ese tipo se tenga que pedir permiso. Santiago, ¿qué más le dijo Mauren al momento de su liberación? Bueno, respecto a este tema, José, como ya lo dije, ellos cuando llegaron al país dijeron que iban a comunicarse y a hacer trabajo con la agencia EFE, y creyeron que eso era suficiente como para darle la información al gobierno de que eso era el trabajo que iban a hacer en ese país. Pero lo que le dijeron a los periodistas fue que necesitaban un permiso del Ministerio de Comunicaciones, y que por eso tildaron a las actividades que estaban haciendo en este país como periodismo ilegal. Esas fueron las razones que dio el SEBIN para detenerlos. Escuchemos cuando Mauren cuenta esos primeros minutos en los que entra el helicoide y lo describe como un lugar tenebroso, un lugar sombrío, como si fueran ruinas. Eso fue lo que nos dijo, en donde los entrevistaron. Pues bueno, ya ellos previamente habían entrado a nuestras habitaciones y habían revuelto todo, porque tenían los pasaportes, no el mío, porque yo el mío lo tenía en la oficina, pero sí el de mis compañeros. Entonces ahí pues nuestros abogados empezaron a dialogar con ellos, pues a preguntar qué pasaba. En ese momento dijeron, tenemos a su compañero también allá y necesitamos llevárnoslos a ustedes. Esto es un proceso de rigor, no se preocupen, vamos a hacerles unas entrevistas, pero este proceso demora. Pues no hubo de otra sino irnos. Sin embargo, nuestros abogados y nuestra directora iba detrás en otro carro, pero no los dejaron entrar. Cuando nos metieron al helicoide, ellos mismos dijeron en la puerta que no dejaran ingresar al carro que venía detrás. Y ahí perdimos comunicación total con todos, porque pues ya nos habían quitado los celulares. Ahí nos meten y primero nos llevan como una oficina en la verdad, Santiago, es que lo que podrá hacer Mauren y Leonardo después de este momento de tensión pues es contar los detalles de este sitio tan misterioso en el que el gobierno venezolano nunca ha dejado filmar y nunca ha dejado que ninguna cámara de televisión entre, y seguramente ellos lo que vendrá es que darán un testimonio muy vivido de lo que se vive dentro del helicoide.
Es un sitio verdaderamente impresionante que se levantó alrededor de una roca. Hay un reportaje muy completo en la BBC de Londres que a través de 30 testimonios de personas que estuvieron detenidas allí, como estos dos periodistas colombianos, pues recrean como las entrañas de este sitio que se ha convertido en el emblema de la rigidez de la dictadura de Nicolás Maduro. Era un sitio que en su inicio iba a ser un centro comercial muy lujoso, que iba a tener helipuerto, hotel, que tiene un gran domo en la parte superior, tendría 300 tiendas, accesorios fabricados en Europa, que en los 50 representaba un poco ese poderío que estaba teniendo Venezuela en el continente, que recordemos que pues muchos colombianos incluso viajaban allí para poder comprar artículos de lujo y demás, y que finalmente nunca logró abrir sus puertas y terminó convertido pues efectivamente en lo que es hoy. Y José, en otro tema pues quisiera también hacer una anotación frente a las condiciones en que trabajan los periodistas venezolanos en ese país, y es que el gobierno de Maduro ha logrado encontrar en esta visa de trabajo que necesitan los colegas nuestros para poder ejercer allá, pues una forma de poder ejercer la censura sobre la libertad de prensa. Esto pues hoy fue un tema muy discutido, y como algunos de los colegas, como usted bien mencionó, eran de nacionalidad europea, pues la Unión Europea también se manifestó muy duramente sobre lo que estaba sucediendo en ese país. Se ha hecho un llamado a que haya una mejor protección hacia los periodistas que cubren Venezuela. Sabemos, José, que allá es un país en donde no existe libertad de prensa, en donde, por ejemplo, a periódicos como El Nacional se les ha hecho un cerco económico muy grande, en donde no se les ha dejado, por ejemplo, importar el papel, y el rol que cumplen estos corresponsales como Mauro Barriga y como el fotógrafo Leonardo pues es evidentemente muy importante, y esta detención pues ha dejado al descubierto ese vacío y ese peligro que se vive en Venezuela. Bueno, escuchemos este testimonio de Mauren, en donde pues es un momento en la historia un poco más alegre, porque se encuentra con Leonardo luego de que había desaparecido, se encuentra en el helicoide y encuentra también el conductor de la moto que estaba con él. Dijo que fue un alivio verlo. Después les quitaron los equipos, que abrieron las maletas, les quitaron dinero y tarjetas, y bueno, entregaron absolutamente todo. Ese lugar es tétrico, o sea, es horrible. Es como no sé, como en ruina, una cosa así escalofriante, pero tétrica. Y ahí nos han metido a otra oficina como más en el subterráneo, y ahí ya se han desplegado a hacernos entrevistas, a tomarnos pues declaración de todo, a que les explicáramos todo lo que veníamos a hacer acá, a pedirnos que le dijéramos qué habíamos cubierto, dónde habíamos estado. Revisaron nuestros teléfonos, le hicieron una revisión exhaustiva a todos nuestros teléfonos, y nosotros pues nos tomaron fotos cual delincuentes de perfil, o sea, nos hicieron todo el registro, nos tomaron huellas dactilares y nos esposaron. Antes de eso nos esposaron. Pues justamente mientras estaba presentando toda esta tensión alrededor de que no se sabía de la suerte de los periodistas colombianos y los franceses y el español, Jorge Arreaza, del gobierno venezolano, escribió 2 trinos, uno el que decía: algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud de permiso de trabajo en nuestros consulados. Esto lo decía Arreaza, pero pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le contestaba: el derecho a buscar y difundir información es un derecho humano universal que no conoce fronteras. Yo les quiero contar, yo he estado en Caracas haciendo cubrimientos, específicamente en las primeras elecciones en las que ganó Maduro, y si es verdad que el periodista es una especie como de enemigo velado de la Guardia Nacional. Entonces es muy fácil que le retengan a uno los carnets, que para acreditarse para cualquier evento te puedas quedar 5 horas mientras se va pasando el tiempo de hacer el cubrimiento. Y lo que hacen muchos corresponsales extranjeros y lo que suele hacer la gente es como tratar más bien de pasar desapercibido para poder hacer libremente ejercer el derecho a la información. Ya de madrugada los agentes, los oficiales del SEBIN les informan a los periodistas que los van a deportar. Ellos lo toman como la mejor de las noticias porque van a regresar a su país,
pero después de unas horas los dejan libres, los dejan en el centro de Caracas y los dejan en libertad. Esto fue como el final feliz, en donde Mauren de inmediato llama a su esposo a decirle que ya está en libertad. Pasaron las horas, escuchamos que nos iban a deportar, que nos iban a demandar a la oficina de migración de acá, que es como el CEMIN, ¿no? Sí, no me acuerdo bien el nombre, y que de ahí ya ellos disponían de nosotros y nos iban a deportar. Entonces nada, eso era el peor de los males, ¿no? O sea, nosotros si nos deportaban bien, o sea, no había ningún problema. Y luego ya ahí pasó mucho tiempo, o sea, luego nos separaron, o sea, fue como un momento para mí estresante, porque yo bajé al baño, o sea, me llevó una de las guardias mujeres al baño, y cuando yo regreso, pues no regreso con mis compañeros, sino que el inspector de ahí dice, llévala a técnica. Entonces me llevan a técnica, yo pensaba que mis compañeros estaban allá, y cuando bajo no hay nadie. Yo me angustié, claro, yo me vi sola, me puse a llorar, los que estaban ahí, pero ¿qué te pasa? Que tranquila, que no te va a pasar nada. Entonces yo les decía, como entender, no estoy acostumbrada a esto, estoy nerviosa y no sé dónde están mis compañeros, o sea, quiero estar con ellos porque estoy acá. No te preocupes, ellos están en otro lado, ahorita vienen, no sé qué, ahorita se reúnen otra vez. Pero pues como entenderás, yo no confiaba en nada de lo que me decía. Este es El Diario. Nos escucharemos todos los días a las 5:30 de la tarde. Mauren y Leonardo, los periodistas colombianos, están libres, pero la censura a la prensa en Venezuela seguirá.